Los invitamos a que lean con nosotros. Estamos estudiando el libro de Romanos capítulo 6, ¿verdad? Estamos hablando de toda esa gracia, de todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Y bueno, vamos a leer en Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 4, y leemos la palabra del Señor con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nuevamente. Y bueno, vemos aquí cómo Pablo le sigue explicando a la iglesia acerca de la gracia del Señor, ¿verdad? En el capítulo anterior, él les estaba hablando de eso. Y aquí les recalca, ¿verdad? Que el hecho de que ahora estemos en la gracia del Señor no va a ser motivo para que andemos deliberados, andemos libremente cometiendo pecado, porque bueno, está la gracia del Señor. Él dice que no, ¿verdad? Que entonces que sí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, no debemos actuar de esta manera, le decía él, ¿verdad? De ninguna manera tenían que actuar así para obtener la gracia, porque así no eran las cosas, porque se veía, ¿verdad? Que los que estaban ahí en contra de lo que Pablo estaba hablando, bueno, querían perjudicar el verdadero evangelio del Señor. Entonces Pablo les explicaba a la iglesia lo que era verdaderamente la gracia, porque cuando tú vienes a la gracia, decía, y lo recibes, bueno, no hay luego espacio para el pecado, no hay lugar para cometer cosas, actos que están mal delante de Dios y delante de los hombres, y para que las personas, bueno, no dijeran, bueno, ahora estoy en los caminos del Señor, ahora sirvo a Jesús, y bueno, cada vez que peque, bueno, lo que hago es pedir perdón y listo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis queridos amigos y mis queridos hermanos. Sabemos que estamos en el tiempo de la gracia, sabemos que si venimos a la presencia del Señor, Él nos perdona, pero no debemos utilizar esta gracia que el Señor nos ha dado para pecar deliberadamente. No, ya yo soy salvo por gracia y ya yo no tengo que hacer nada porque la salvación es gratuita. Es cierto que la salvación es gratuita, pero si lo llevamos al ejemplo del matrimonio, uno cuando va a casarse con una persona, uno hace un pacto delante de Dios y delante de las personas que uno ha invitado a la boda, y uno se compromete ahí. Y dice unas palabras, ¿verdad? Que va a estar con esa persona en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la enfermedad, en la escasez, en la riqueza, en la pobreza, y que le va a ser fiel solamente a esa persona. Y cuando usted hace ese pacto, bueno, usted debe cumplirlo. Y podemos ver cómo hay personas que hacen ese pacto y luego ven el matrimonio como nada, ¿verdad? Y siguen empiezan a serle infiel a su esposa, a su esposo, porque hay de los dos bandos, y piensan que esto no trae, no perjudica al matrimonio, que piensan que pueden actuar así, pero realmente en los matrimonios donde existe ese tipo de cosas, infidelidades, hay maltrato y todas esas cosas, es muy difícil que el matrimonio se mantenga en paz y en armonía. Y es muy difícil que lleguen hasta el final juntos. Entonces, igualmente suceden las cosas del Señor. Una vez que usted viene a los caminos del Señor, usted dice, ¿verdad?, que muere al pecado, que renuncia a todas esas cosas y ahora va a vivir para agradar al Señor. Y si usted sigue practicando cosas que no están bien delante del Señor, bueno, eso quiere decir que ha sido en vano lo que usted ha dicho delante del Señor y delante de los hombres, ¿verdad?, que va a renunciar al pecado, a todas estas cosas. Y es muy difícil que usted pueda hacer ejemplo para otro. No puede decir que no se va a salvar, porque eso solamente lo sabe el Señor, pero sus obras van a demostrar que usted todavía carece de la presencia del Señor en su vida, que usted tiene que hacer morir muchas cosas. Y es que cuando nosotros amamos a alguien, pues nosotros tratamos de agradarlo,
tratar de que esa persona se sienta bien, porque cuando uno está enamorado hace eso. Entonces, si nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo, quiere decir que nos hemos enamorado de Él y haremos cualquier cosa para no decepcionarlo, para no hacerlo sentir mal. Recuerde que el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros y nosotros debemos cuidar eso. El Espíritu Santo nos hace sentir qué es lo bueno y qué es lo que no es bueno para nosotros. La Biblia nos enseña que todo nos es lícito. Nosotros tenemos en bandeja de plata, por decirlo así, para hacer cualquier cosa en esta tierra, ¿verdad? Nadie nos los impide, nosotros somos libres de hacerlo, pero cuando venimos a Cristo debemos entender que estamos amando a nuestro Señor Jesucristo, que aceptamos el sacrificio que Él hizo, bueno, y nosotros no, con la ayuda del Espíritu Santo, no vamos a hacer esas cosas que ofenden al Señor Jesucristo. No podemos entonces andar pecando deliberadamente porque luego yo vengo y le pido perdón al Señor y ya no pasa nada. Es como los hombres que golpean a las mujeres y las dañan físicamente o mentalmente, porque también hay golpes verbales, y luego vienen y le traen un ramo de flores y le piden perdón como que si nada hubiese pasado. Y luego los días vuelven a hacer lo mismo, las vuelven a golpear y luego vuelven a traer un ramo de flores, le traen un regalo y se vuelve un círculo vicioso en eso. Entonces nosotros en el Señor no podemos hacer así, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Realmente debemos enamorarnos del Señor, porque si nos enamoramos de verdad de Él, bueno, vamos a renunciar a todas esas cosas y esas ofertas que diariamente el enemigo nos pone para fallar delante del Señor. Recuerde que el daño nos lo estamos haciendo nosotros mismos. El daño nos lo estamos haciendo para nuestro mal, para nuestra familia, para los que nos rodean. Si tenemos hijos, el daño lo estamos haciendo para nuestros hijos y debemos tener mucho cuidado en eso, que el Señor nos pueda ayudar a serle fiel a Él, que esta gracia que Él nos ha dado la podamos utilizar para bien. Y dice aquí la palabra: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros una vez que hemos sido bautizados, ¿verdad? Simbólicamente, como lo hacemos, estamos renunciando al pecado, ¿verdad? Hemos muerto con Cristo, así como Cristo murió en la cruz, pues nosotros hemos muerto a todas esas cosas pecaminosas, a la vida pasada, a la mala manera de vivir, y decimos, bueno, que ahora vivimos para Cristo, que resucitaremos con Él, ¿verdad? Que ahora tenemos una vida nueva en el Señor y debemos creer lo que es así, porque cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, pues nos convence de todas esas cosas y siempre nos impulsa a hacer lo bueno y lo agradable delante del Señor. Por eso como hijos de Dios necesitamos siempre tener una relación con el Señor. Así como usted y yo todos los días tomamos agua y comemos, asimismo nosotros todos los días necesitamos orar y meditar y leer la palabra del Señor. Yo siempre le pongo ese ejemplo a mis hijas, que si nosotros un día dejamos de tomar agua, un día no comemos, bueno, nos sentimos débiles. Asimismo debemos ser con el Señor, porque si empezamos a dejar de estar en la presencia del Señor, bueno, como seres humanos, como cuerpo pecaminoso que tenemos, bueno, nos vamos a inclinar hacia el mal. Por eso debemos estar siempre en la presencia del Señor, para que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a hacer lo que es bueno y agradable delante del Señor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Estamos aquí una mañana más en estos preciosos matutinos y me corresponde el verso 5 y 6. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, aquí habla, ¿no?, respecto a lo que es el bautismo, ¿no? Y dice que porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿no? El Señor Jesús, cuando vino a este mundo, Él se hizo hombre, igual que nosotros. Él padeció, sufrió, padeció todo lo que nosotros padecemos como seres humanos,
los sentimientos, bueno, pues en estos días mi mamá hablaba respecto a que el Señor Jesús tal vez tendría los cuatro temperamentos: colérico en su momento, sanguíneo en su momento, melancólico, flemático, ¿no? O sea, él padeció lo que nosotros sentimos como seres humanos, porque él se hizo hombre tal cual como nosotros, con la diferencia de que él no pecó, él era perfecto, ¿sí? Pero asimismo, como vino a este mundo hecho hombre, pues también murió en su momento, ¿no? Padeció y fue crucificado, ¿no? En esa cruz. Más la diferencia es que él pues ya no está muerto, sino que vive, ¿no? Resucitó al tercer día. Y asimismo, como él resucitó, nosotros también tenemos esa resurrección junto con Cristo Jesús en su momento, ¿verdad? Dice el 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cuando nosotros tomamos la decisión de bautizarnos, recordando que el bautismo es un acto de obediencia, cuando nosotros estamos allí sumergidos en las aguas, decimos una frase, ¿no? Que dice que morimos para el mundo y vivimos para Cristo. En ese momento es un acto simbólico cuando tú te sumerges en esa agua representa a Jesucristo, representa esa fuente de vida que nos limpia, que nos lava de toda contaminación, de todo pecado. Y en ese momento nosotros reconocemos quién es Jesús en nuestra vida. Y tomamos esa decisión de morir a la carne, ¿qué significa eso, mi amado hermano? Que ya nosotros no estamos bajo ese yugo del pecado, sino que ahora tenemos vida junto con Cristo Jesús. Entonces, cada día nosotros debemos crucificar esta carne. ¿Y qué significa eso, mi amado hermano? Pedirle al Señor que nos ayude, porque reconocemos que necesitamos, somos totalmente dependientes del Señor. Si el Señor no nos fortalece, si el Señor no nos ayuda, difícilmente nosotros podemos comportarnos de una manera correcta, o difícilmente podremos ser obedientes ante el Señor, porque estamos en la carne, vivimos en la carne, y esta carne siempre va a desear lo contrario a Dios, ¿no? Recordemos que el Espíritu siempre va a estar dispuesto a orar, a leer la palabra, a obedecer al Señor, porque tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Él es quien nos redarguye cuando nosotros vamos a hacer algo que no está bien. Por lo menos a mí me sucede cuando yo voy a hacer algo que no está bien ante los ojos del Señor. Yo siento en mi corazón que no debo hacerlo, y ese es el Espíritu Santo que está allí siempre a nuestro lado, haciéndonos entender cuando nosotros no estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Entonces, asimismo es el Señor en nuestra vida, pero cuando nosotros tomamos esa decisión de obedecerle y de crucificar esa carne, crucificar esas pasiones de la carne, ¿no? Esos frutos de la carne, como lo es la ira, la envidia, los celos, bueno, pues tantas cosas, ¿no? Que son abominación ante los ojos del Señor. Entonces, cada día debemos hacerlo, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque vivimos en la carne. O sea, no podemos evitar sentir esas cosas, esos frutos, como quien dice, de la carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en esta carne, pero es necesario que cada día nosotros vengamos a los pies de Cristo y le pidamos al Señor que nos dé esa fortaleza, que nos ayude a ser unas personas de bien, a ser unas personas obedientes, a obedecer su palabra. Y Él nos va a ayudar, mi amado hermano, porque Él siempre está ahí presto, dispuesto a escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones. A veces tal vez pensamos que el Señor no nos oye, pero Él siempre está allí dispuesto a escucharnos y a respondernos, ¿verdad? Entonces,
cada día, mi amado hermano, cada día vengamos a los pies de Cristo. Somos totalmente dependientes del Señor. Sin Él no podemos hacer nada. Sin Él, si Él no nos da esa fuerza, si Él no nos ayuda, difícilmente nosotros podemos tal vez levantarnos a orar o tal vez hablar del Señor a otra persona o hacer algo para el Señor. Difícilmente, mi amado hermano, porque a esta carne no le gusta orar, a esta carne no le gusta leer la palabra del Señor, a esta carne no le gusta adorar, a esta carne lo que quiere es pues sus deseos, los deseos del mundo, ¿verdad? Es quedarse acostado, comer de más, bueno, todo lo que significa, ¿no? Estos frutos de la carne. Entonces es necesario, mi amado hermano, que cada día podamos venir a los pies de Cristo y reconocer que sin Él no somos nada, que necesitamos de su ayuda para poder ser unas personas agradables ante los ojos de Él. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis amados. Que la bendición del Señor siga abundando en sus vidas. Capítulo 6, versículo 7 en adelante, hasta el 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Bendito sea el Señor. Bueno, como vienen hablando nuestras hermanas, bendito sea el Señor, acerca de este punto, el apóstol Pablo le resalta a la iglesia de Roma acerca, ¿verdad?, de lo que es el pecado. Ya Jesús, ¿verdad?, murió en la cruz, hizo ese trabajo allí, esa obra maravillosa, usurpando ese lugar en la cual le correspondía a usted y a mí, pero la misericordia del Señor, bendito sea el Señor. Sabemos, ¿verdad?, que Dios no tiene relación con el pecado, pero a través de Jesucristo, mis amados, nosotros nos acercamos al Señor. Somos purificados, somos limpiados y entramos a su presencia. Bendito sea el Señor. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Jesús murió allí y hemos sido justificados, somos justificados por esa obra maravillosa del Señor. Hoy día usted y yo nos podemos acercar. Hay gente que de pronto está viendo o está meditando en su calibre, en el pecado, ¿verdad? Oye, yo no me merezco, ¿verdad?, la salvación, no me merezco acercarme al Señor porque yo soy esto, yo he sido aquello. No, hermano, delante del Señor no hay un pecado como tal, ¿verdad?, sino reconociendo a nuestro Señor Jesucristo. Solamente usted acérquese al Señor, recíbale en su vida, en su corazón, y usted comenzará a caminar una vida nueva delante del Señor. Como decía nuestra hermana Angélica, ¿verdad? Hay lucha, hay dificultad, hay cosas, ¿verdad? Hay concupiscencia, pasiones o cosas desordenadas en nosotros, pero a través de Jesucristo, no es por nuestra fuerza, no es por la capacidad que tenemos, sino a través de esa obra maravillosa. Cuando usted y yo reconocemos, ¿verdad?, que Jesucristo murió, lo aceptamos en nuestro corazón, en nuestras vidas, y comenzamos a vivir una vida agradable delante del Señor, esas cosas, ¿verdad?, vamos a decir negativas allí en nosotros, comienzan a desaparecerse. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia acerca de aquellas manifestaciones de la carne. Habla del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, de la envidia, el pleito, la contienda, el enojo, la gritería y un poco de cosas que se suman allí. Pero cuando venimos al Señor, esas cosas son pulverizadas, son eliminadas, porque nuestro Señor Jesucristo lo derrotó allí en la cruz del Calvario. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, hermano. Vivimos con el Señor allí simbólicamente cuando hacemos ese acto de fe públicamente, cuando hablamos del bautismo allí en las aguas,
o las aguas bautismales, bendito sea el Señor. Allí simbólicamente decimos esas palabras públicamente, en primer lugar delante de Dios, delante de los ángeles y delante de la iglesia, cuando decimos que morimos, ¿verdad?, para el mundo y vivimos para Cristo. En ese momento simbólicamente, cuando usted es levantado de las aguas, estamos resucitando con Cristo Jesús. Simbólicamente en este tiempo, hermano, aún cuanto más nosotros, cuando venga allí el Señor por nosotros, resucitaremos. Dice allí la palabra, en primer lugar los que mueren en Cristo, y luego nosotros seremos transformados a través de esta obra maravillosa. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de Él. Una vez más, cuando usted entra a este negocio del Señor, hermano, ya somos del Señor. Solamente debemos de pelear esa buena batalla, continuar. Yo sé que no es fácil. Hay gente que dice, ven a Cristo y todos los problemas se acabarán. Ven, hay solución, sí hay solución, pero tenemos que también entender que entramos en una atmósfera de un conflicto, pero ya tenemos una victoria, ya tenemos un ganador que es Cristo. Jesucristo ganó allí en el Gólgota, allí en la cruz del Calvario, y esa bendición, esa victoria pasa a ser nuestra, la iglesia del Señor, cuando andamos, ¿verdad?, rigurosamente conforme a la luz de la palabra del Señor. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Una sola vez se hizo esa obra para siempre, hermano. Esa obra de Jesús fue para siempre, por la eternidad. Todo aquel que le confiese, todo aquel que le recibe, hermano, pasa de vida. Una vida en abundancia, una vida en el gozo del Señor, en el seno del Señor, hermano. Vivimos para el Señor, vivimos, Padre, vivimos para el Padre, vivimos para el Hijo, vivimos para el Espíritu Santo. Hay mucha gente, ¿verdad?, que nos conoce, y alguna gente se admira, ¿verdad?, porque no caminamos, no andamos en sus corrientes, sino que andamos conforme a la palabra del Señor. Automáticamente, cuando usted y yo somos separados del pecado, la gente de verdad se da de cuenta quiénes somos, en primer lugar para el Señor. Oye, fulano era ante esto, ahora ha cambiado por la misericordia, por esa obra del Señor. Si hoy día estás en lucha, si hoy día estás allí claudicando en dos pensamientos, en esa situación difícil, en ese pecado, hoy yo te digo, ven a Cristo, recibe al Señor. El Señor no te va a dejar solo. Hay gente que piensa, pero piensa en el hombre, piensa en el pastor, piensa, qué sé yo, en los hombres de Dios. Amén, son la guía, ¿verdad?, que Dios ha dejado aquí. Pero cuando usted y yo depositamos esa confianza en el Señor, Dios nos da victoria. Dios nos saca de esa inmundicia y pasamos a la bendición del Señor para la gloria de su nombre. Dios vive, Cristo vive para siempre. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Muy buenos días, mis hermanos. Dios bendiga a todos los que están conectados allí una vez más en los matutinos, en esta nueva bendición. Vamos a seguir la porción bíblica en Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos una vez más que Dios nos muestra su amor a cada uno de nosotros y que es inevitable hablar de lo que es el acto simbólico del bautismo. Vemos que morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Y aunque lo decimos que es un acto simbólico, es el verdadero acontecimiento. Estamos muriendo cuando Jesucristo murió allí en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, murió por todo lo malo que nosotros estábamos haciendo, por esa condenación, por librarnos a nosotros del pecado, de la maldad. Y es que en lo que era, en los hechos pasados en la antigüedad, se notaba que una persona cuando estaba bajo algún lazo de esclavitud, bajo algún compromiso, alguna relación laboral, inclusive hasta del matrimonio, lo vemos hasta hoy en día, que una de las razones que podía librarse de esta relación era la muerte. O sea, eras esclavo y la única manera de salir de la esclavitud era bajo la muerte. Decían que cuando morías eras libre. Y bueno, por acá dice que debemos morir al pecado. Bajo el pecado hacíamos tanta maldad, estamos en esclavitud al enemigo, a Satanás, bajo las pasiones desordenadas. Pero una vez que morimos para el pecado, vivimos, tenemos libertad en Cristo, sobre todo libertad en Cristo que nos has dado de la esclavitud. Debemos morir
Debemos morir a lo que hemos sido anteriormente, al viejo hombre. Debemos morir a esas pasiones. No podemos decir que somos cristianos, que hemos aceptado a Jesús y sobre todo que somos creyentes, que decimos, no, yo creo en Dios y seguimos bajo una vida pasada, desordenada. Debemos morir completamente al viejo hombre. Debemos morir al pecado. Debemos morir a la maldad, a ese viejo hombre y decir verdaderamente, creyendo, he muerto para el mundo y he vivido para Cristo. En el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. A veces nos dejamos llevar, como se hablaba anteriormente, por la carne, por nuestros deseos, por las concupiscencias. Dejamos que nos gobiernen. Dejamos que nos gobierne una pequeña mentira, dejamos que nos gobierne ese viejo hombre, como venía diciendo anteriormente, esas viejas costumbres que traíamos del mundo y nos gobiernan y seguimos bajo el pecado, dejamos que reine el pecado en nosotros. Entonces dejamos ese camino, esa decisión que hemos tomado, la abandonamos y regresamos nuevamente. Entonces no hemos sido libres totalmente. La intención es morir para el mundo completamente, morir para el pecado, para esa maldad que estaba en nosotros. El versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No dejemos que nuestros miembros, nuestros cuerpos, sean los que manden, los que gobiernen sobre nosotros. Hay veces nos dejamos llevar por tantas cosas, por nuestros deseos, por nuestros miembros, y debemos dejarnos llevar sobre todo por el Señor, por el Espíritu Santo, que Él sea el que gobierne nuestras vidas, que Él sea el que gobierne nuestros corazones, nuestros miembros, nuestros actos. Tú hay veces te dejas gobernar por lo que ves, pasas a una mujer por enfrente y te dejas llevar la mirada, o ves algo que no es tuyo y lo tomas, lo agarras y dices, no, bueno, es una bendición. No, no debe ser así. Debemos llevar nuestros miembros, como dice la palabra, a ser instrumentos de justicia. Instrumentos, que sean instrumentos de verdad, que sean instrumentos de testimonio para tu conducta, para tu comportamiento. Si tu lengua no ha sido convertida, debemos dejar que sea transformada como un instrumento de justicia. Si te dejas llevar por el chisme, por la mentira, por el engaño, por crear injusticias contra las otras personas, declarando juicio, no dejemos llevarnos por nuestros miembros. Debemos hacer de nuestro cuerpo un cuerpo que sea agradable al Señor, un cuerpo que sea agradable para Dios. Nos debemos llevar por lo que habla nuestra boca, lo que escuchan nuestros oídos. A veces le prestamos atención a lo que están hablando, un chisme. No, hermano, dejémonos llevar por Dios, por el Espíritu Santo y sobre todo doblegar nuestro cuerpo, a ser instrumentos de honra, a ser instrumentos de justicia. Dejo con ustedes al pastor Edgar Arias con la continuación del tema del día de hoy y la conclusión. Dios le bendiga y Dios le guarde. En esta mañana estamos con ustedes de nuevo para seguir compartiendo la palabra del Señor. Bueno, pegamos la noche con el día. Hace unas horas estábamos aquí todavía compartiendo, tanto Sandra allá arriba en la oficina como yo aquí abajo. Lamentablemente quisimos entrar a esa emisora Kairos y hubo dificultades técnicas, pero gracias al Señor, aquí estamos de nuevo con el matutino. Esta mañana estará saliendo un grupo de aquí rumbo a un retiro espiritual. Gloria a Dios, van a estar reunidos en el campamento, así que gloria a Dios, ruego sus oraciones por ellos. Y también mañana sábado es el gran día, mañana es el día de la conferencia. Pregúntale al pastor, con nuestro hermano Puerta. Lo tenemos todavía aquí entre nosotros y que nos dure. Esta es una bendición que es digna de considerar. La Biblia habla ya en el capítulo 11 de Hebreo de hombres de fe de los cuales el mundo no era digno. Bueno,
Ahí tenemos al hermano Puerta, ya que a sus 86, ya para 87, sigue sirviéndole al Señor y ayudándonos con su consejo. Mañana podrás preguntarle tú mismo, desde tu casa, desde tu iglesia. Hay muchos puntos de encuentro donde se estarán reuniendo los hermanos. Estarán poniendo alguna pantalla, algún monitor o quizás simplemente con un teléfono para disfrutar en común de esa gran conferencia. Recuerda, cuando la gente se va a ver el fútbol aquí, se reúnen en una casa, se citan y se amontona la gente a gritar gol con toda la fuerza, pues nosotros nos vamos a reunir en los puntos de encuentro. Hay cantidades de puntos de encuentro a lo largo de toda Sudamérica, Centroamérica. Aquí en España nos estaremos reuniendo también en un punto de encuentro. Así que les animamos en el nombre del Señor a reunirse para esta gran conferencia. Mañana a las 11 de la mañana en Venezuela, 5 de la tarde en España. Así que cada uno escoja su hora. Sé que en Colombia, Ecuador, Perú es a las 10 de la mañana. Y entonces tú busca el equivalente en tu país. Te invitamos, te animamos a que estés con nosotros. Hoy vamos a pasar un día grande en la presencia del Señor. Que Dios le bendiga y seguimos con el estudio del libro de Romanos, la epístola a los Romanos. Y estamos en el capítulo 6 desde el versículo 14 en adelante. Yo voy a leer los 3 versículos que le tocaba a la hermana Sandra porque ella, como a las 3 de la mañana nos acostamos y está bastante cansada. Pero aquí estoy yo para tomar su lugar, hacerle la suplencia. Explico los míos y explico también los de ella. El versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que tenemos la autoridad necesaria para rechazar el pecado. No podemos ser blandengues, debiluchos, y cuando se nos pida cuenta de algún hecho, de algún error cometido, vamos a echarle la culpa al diablo. El diablo me engañó, es que soy débil, es que... Mire, diga el débil, fuerte soy. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que ya no más, ya no se angustie, ya no se debilite, ya no se asuste. Sírvale al Señor con gozo y con alegría, sabiendo que Él no le deja. El pecado no se enseñoreará de nosotros. Mire, cuando tenemos un Señor sobre nosotros, le obedecemos, nos sometemos a Él. Pero el único Señor que tenemos nosotros en nuestras vidas es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo enseñó que ninguno puede servir a 2 señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, o aborrecerá al otro y amará a uno. Pero no puedes amarlos a los 2 a la vez. El Jesucristo dijo que el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Así que no puede ser neutral. Aquí no hay un camino central donde puedes decir ni en un camino ni en otro. O estás con Dios o estás con el diablo. Vas hacia el cielo o vas hacia el infierno. No se puede ser neutral. Pilato quiso ser neutral cuando la gente le pidió que libertaran a Barrabás y crucificaran a Jesucristo. Él vio que esto era una injusticia que se estaba haciendo y él lo dijo, yo no veo ninguna culpa ni ningún delito en este hombre. Y la gente le dijeron, ese hombre dice que es rey y nosotros no tenemos otro rey que César, así que es un blasfemo y debe morir. Aquella presión del pueblo hicieron
debilitar a Pilato y se lavó las manos como diciendo, no tengo nada que ver en la muerte de este hombre. Era la autoridad y las leyes están para aplicarse y los que gobiernan están para aplicar la ley. No en vano lleva la vara el que guarda la ley, sino para castigar al malo. Así que él pudo haber evitado la muerte del Señor, aunque estaba escrito, y sabemos que nadie lo iba a poder evitar. Pero esto dice mucho de Pilato, que dice que era un hombre que se dejaba dominar, que no era una autoridad plena, que no sabía gobernar, sino que dejaba que otros lo hicieran por él. El que manda, manda. El que está puesto por Dios como autoridad debe aprender a dirigir. La Biblia dice, en donde habla de los dones, allá en el capítulo 12 de Romanos, dice que están los que presiden. Los que presiden son los que dirigen. El que dirige está para dirigir. No pueden haber dos cabezas en un mismo cuerpo. No pueden brillar dos soles en una misma galaxia. Quemarían todo lo que les rodea. Hay un solo sol para una galaxia. Así que hay una autoridad y hay que someterse a ella. Que el pecado no se enseñoree de tu vida. Que el pecado no gobierne en tu vida. Hemos sido libres. Nuestras cadenas se rompieron. Jesucristo dijo a los judíos que habían creído en él, si permaneciereis en mi palabra y mis palabras permanecieren en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo rompe las cadenas, Cristo da libertad, Cristo cambia las vidas, Cristo es el centro de la voluntad de Dios, es el centro de mensaje. Por él y para él son todas las cosas y a él se sujetan todo principado, reino y nación. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 15 dice, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera. No soy salvo por las obras de la ley. No, que yo soy muy bueno, yo obedezco las leyes, no somos salvos porque ya esa dispensación pasó. Ahora estamos bajo la gracia. Esta vez ya no somos salvos por lo que hacemos, mis amados hermanos, sino que somos salvos por gracia, es un regalo de Dios. Entonces tenemos libertad para pecar. Vamos a hacer lo que nos da la gana porque no estamos bajo ninguna ley. No. Una de las cosas que demuestra cuando tú obedeces y te sometes a la palabra es que la gracia está en ti, es que Cristo está en ti y entonces por eso te sujetas. No lo haces por obligación, sino por amor. No lo haces por someterte, sino porque es una naturaleza inherente en ti, está contigo. Ahora eres nueva criatura. No mientes porque tu naturaleza ya no te permite mentir. No engañas porque tu naturaleza no te permite engañar. No golpeas a nadie cuando te da la ira porque tu naturaleza no te permite la violencia. O sea que ahora vas a actuar en consecuencia con lo que eres. Eres cristiano, vive como cristiano. No puedes hacer como aquel delincuente que le llevaron a Alejandro Magno, el gran Alejandro, emperador griego. Él le presentaron un delincuente que fue sorprendido con las manos en la masa y caminaba nerviosamente de un lado hacia otro. De repente se detuvo frente al delincuente. El delincuente estaba nerviosísimo y le preguntó al emperador, ¿cómo te llamas? Y el hombre se sintió relajado porque se llamaba igual que el emperador. Me llamo Alejandro, mi señor. Esta vez caminaba más nervioso Alejandro, de un lado para otro, de una esquina a otra de aquella sala, y entonces se detuvo frente a él y le dijo, o dejas de robar o te cambias el nombre.
Estaba manchando su nombre. Un Alejandro que fuera un delincuente, pues a cristianos se le llamó a los creyentes por primera vez en Antioquía porque ellos eran imitadores de Cristo, porque hacían como Cristo hacía, hablaban como Él hablaba, y cuando ellos hablaban reconocían que eran de los que habían estado con Cristo. Versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si te sometes al pecado, no eres libre, eres esclavo del pecado. Así que el pecado no se enseñoree de vosotros y comencéis a hacer cosas que terminen dominándote. Las personas hacen cosas creyendo que son libres. El fumador usa del cigarro, abusa del cigarro porque se siente libre. Él dice: yo soy libre y por eso fumo. Pero un día se enferma de los pulmones. El 95% de los cánceres de pulmones viene producido por el tabaco. Y en esas condiciones ya sabes que estás enfermo, te das cuenta que la enfermedad ha tocado tu cuerpo a causa del tabaco, pero no lo dejas porque ya es un esclavo. El borracho comienza a beber, el drogadicto también, para sentirse bien, para tener momentos de esparcimiento, compartir con amigos, pero un día se va sin freno y se convierte en adicto. Ya no es una persona que bebe o fuma por esparcimiento o se droga, sino que es un esclavo. Ya no puede dejarlo. Cuando quiere dejarlo le da el síndrome de abstinencia, delirio extremo si es alcohólico, síndrome de abstinencia. En algunas partes le llaman mono, pero simplemente se llama síndrome de abstinencia cuando deja la droga y quieres dejar totalmente la droga. Ay, sienten unos temblores, les da fiebre, les da ataques de ansiedad. Es tremendo porque es esclavo. No hacen lo que quieren, sino lo que el pecado que está en ellos le obliga a hacer. Así el que hace pecado es esclavo del pecado. El que se somete a alguien termina siendo esclavo, y si te sometes al pecado, termina siendo esclavo del pecado. Si te sometes a la justicia, eres esclavo de la justicia. Y sí vale la pena. Nosotros nos hemos sometido al Señor, así que somos siervos, somos esclavos del Señor y lo hacemos por amor, porque vale la pena servir a Dios. Aquí estamos todos los días, bien de mañana nos levantamos, nos vamos muy tarde a cama y en la mañana estamos aquí de nuevo porque sentimos ese amor. Nadie nos paga por hacer este trabajo, lo hacemos por amor, porque un día Cristo nos amó tanto a nosotros y amor se paga con amor, que dio su vida en rescate por mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Bendito sea el nombre del Señor. Éramos esclavos, pero cuando llegó el Evangelio, cuando alguien nos predicó, cuando nos hablaron de Jesucristo, cuando levantaron a Cristo delante de nosotros, nosotros alzamos la mirada de lo terrenal, alzamos la mirada del pecado y miramos al Señor. En ese momento nuestras cadenas se rompieron, en ese momento fuimos libres. Nosotros obedecimos a la forma de doctrina que se nos enseñó y vinimos a Cristo. Ahora estamos en Cristo y la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 18 dice: y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Él nos liberó. Él nos liberó. Cuando le servimos al Señor, lo hacemos porque Él compró nuestra libertad. Y vale la pena servir al Señor, como aquel esclavo que estaban subastando. Preguntaba el subastador quién da más y la gente ofrecía. Él repetía la cantidad que habían ofrecido y preguntaba: ¿alguien da más? ¿Alguien da más? Cuando se hizo presente un hombre elegantemente vestido y ofreció una cantidad por el esclavo que nadie más pudo superar.
Aquel hombre tomó su esclavo encadenado y se fue con él. Y cuando iba a una cierta distancia, desató las cadenas y le dijo: he comprado tu libertad, vete, eres libre. Pero pocos metros después sintió los pasos del esclavo detrás de él y miró hacia atrás. Allí iba el esclavo siguiéndole. Le dijo: es que no entiendes, he comprado tu libertad, vete, eres libre. El esclavo, llorando, le dijo: no puedo pagarte lo que hiciste por mí. Déjame servirte en agradecimiento, déjame servirte como amigo. Y aquel hombre recibió a ese esclavo, y no fue su esclavo, sino su amigo, su compañero de viaje. Eso es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Ya no nos llama siervo, ya no nos llama siervo, sino amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Dios llamó a Abraham mi amigo, porque Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando caminamos con Dios, las cosas cambian, la vida cambia, todo es diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mire, la Biblia dice que el que sea santo, santifíquese más, y el que sea inmundo todavía. Cuando estábamos en el mundo, decíamos que íbamos a compartir unos tragos con los amigos y no soltábamos la botella hasta que nos estábamos cayendo. Queríamos bebernos todo el alcohol del mundo, pero ahora que servimos al Señor, no presentamos nuestros miembros al pecado, sino al Señor. Servimos a la justicia. Antes te trasnochaba. En la fiesta era el primero en llegar y el último en irte. Pero ahora servimos al Señor. ¿Qué haces cuando hay una vigilia? ¿Solamente te acercas una hora y luego desapareces? ¿O pones la excusa de que estás muy cansado? ¿Pones la excusa de que vienes del trabajo? La gente trabaja y aún así se va de parranda. Mire, esa movida de los jóvenes los fines de semana en las plazas, en los centros públicos, donde se emborrachan y llegan las autoridades a pedirle que se sometan al protocolo, a las leyes, y apedrean a las autoridades y terminan investigando a las autoridades en vez de aquellos fascinerosos, anarquistas que no se someten a las leyes. Mis amados hermanos, antes presentábamos nuestros cuerpos al pecado, ahora a la justicia, y sirvámosle a la justicia de verdad, con amor, con fuerza, con rectitud, con ímpetu. Mire, si nos llaman fanáticos, mire, no se siente ofendido el futbolista cuando habla de fútbol en la mañana, al mediodía, en la noche, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la casa, donde va hablando de fútbol y va al fútbol y luego llega a ver los mejores goles en la televisión, y eso es fútbol de día y fútbol de noche. No hay otro motivo de conversación. Y a ellos le llaman fanáticos y no se sienten mal. Ellos son fan de tal o cual equipo. Mire, nosotros somos fan del Señor Jesucristo, de las cosas buenas, de las cosas de Dios, que nos llaman fanáticos. Gloria a Dios. Estamos fanatizados con el Señor porque pensamos a toda hora. El Señor nos ordenó: estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas en el camino, las escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Si eso es fanatismo, bueno, somos fanáticos, pero del Señor y no de ningún deporte. Vale la pena servir al Señor. Habla la palabra, llénate de la palabra donde quiera que vaya. No hables mal de la gente, habla la palabra. Porque la palabra de Dios no pasa, el cielo y la tierra pasarán,
pero las palabras de Dios nunca pasarán. La palabra tiene poder creativo. Jesucristo dijo, la palabra que yo os hablo es espíritu y es vida. Cuando hablamos la palabra se nos va metiendo por los poros, se nos mete en la cabeza, en el corazón y sentimos un ánimo. Si estábamos cansados, ya nos relajamos, terminamos, hermanos, relajados, descansados, con nueva fuerza, porque eso es lo que produce la palabra. Es espíritu y es vida, es sanidad para nuestros cuerpos, es medicina para todo nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. La mejor forma de descansar es descansar en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Erais libres, no estabas sometido a nadie, ni a ley, ni a precepto. Pedías derecho a ser reconocido, a ser respetado, pero no te sometías a la obligación de obedecer las leyes. Pero ahora, aunque eras libre a la justicia, ahora has venido y te has sometido a la justicia, ahora eres libre del pecado. Ya el pecado no puede enseñorearse de ti, no tienes esa excusa, no te ha dominado el pecado, sino que tú te has dejado dominar. El 21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué frutos tenía? ¿Qué beneficios dejó ir detrás del pecado? La gente viene marcada. El alcohólico muchas veces viene con su salud quebrantada, convertido en un alcohólico, con el hígado reventado, con el hígado endurecido a causa del alcoholismo. Ay, el alcohol deja secuelas tremendas. Los drogadictos se someten tanto a la droga que llegan acabados, muchas veces con huellas imborrables. ¿Cuánta gente hemos tenido que despedir? Recuerdo a alguno de ellos, llegó una familia, era una pareja con un niño. Él adquirió SIDA en la calle, inyectándose con jeringa, con inyectadoras que usaban otros drogadictos, y allí le contagiaron el SIDA. Él vino a su casa y contagió a su mujer. La mujer estaba embarazada y contagió al feto. El niño nació con SIDA. Algunos niños rechazan el virus cuando aún están niños, antes del año, de haber cumplido el año de haber nacido. Pero otros no, ese niño no lo rechazó. Ay, esa era una esclavitud de los medicamentos. Murió el padre a causa del SIDA, le salieron tumores en todo el cuerpo, porque el SIDA no mata, debilita y las defensas se acaban y cualquier gripecita puede matar a la persona. Aquel hombre murió de una gripe. Después, a los años, la esposa también perdió defensa, se fue debilitando hasta que se murió. Quedó el niño solo y pocos días después de haber muerto la madre murió el niño. Qué triste. Personas que vienen así marcadas, que el Señor puede sanarle, que el Señor puede librarle, pero si no lo hace, nosotros no somos nadie para juzgar al Señor. La gente hace cosas que después traen consecuencias irreparables en sus vidas. El Señor puede reparar hoy tu vida, el Señor puede cambiar las cosas, así que estás a tiempo. No esperes que el pecado deje huellas imborrables en tu vida, en el nombre del Señor. ¿Qué fruto teníais antes? ¿Qué te dejó de bueno el pecado? El alcoholismo, ¿qué te dejó bueno? ¿Qué te dejó bueno no conformarte con una mujer, sino que eras un adúltero empedernido? No te conformabas con tu esposa, sino que vivías con la vista desorbitada en la calle, poniendo en una y en otra mujer, tenías amantes. ¿Qué te dejó? Niños regados por todas partes. Tu salario no te alcanza para nada porque estás demandado por diferentes lugares a causa de los hijos que has regado.
¿Qué te dejó el mundo? ¿Qué te dejó el pecado? ¿Qué fruto te dejó? Para que tú vuelvas a soñar con volver a sus caminos. Mira, el pueblo de Israel fue libertado de Egipto y cuando van en el desierto comienzan a soñar con Egipto. Ay, también que estábamos en Egipto. Eran sometidos a duro yugo, hasta los mataban. Pero ellos pensaron en la carne que comían allá. No importa, sufríamos, pero comíamos carne. Comíamos puerro, comíamos cebolla, comíamos ajo. De esas cosas se acordaban. Ay, dicen algunos, mejor estaba en el mundo que ahora en el Señor. Sufro tanto. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Esto no es para cobardes, esto es para valientes. Es más fácil servir al mundo donde vas con la corriente, donde la gente te aplaude, donde la gente te aprueba todo lo que hace. Pero cuando vas contra corriente, cuando vas con el Señor, tienes oposición por todos lados. Pero la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores por causa de aquel que nos amó. El versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué cosa, qué beneficio te dejó el mundo? Nada, solo destrucción y miseria. Pero ahora tenéis como fruto la santificación. Ahora andamos rectamente. No nos gastamos nuestro dinerito en el alcohol, en el vicio, en el tabaco. Ahora nos gastamos el dinero con la familia. Ahora vestimos a los hijos. Ahora llevamos comida para que no le falte alimento. Ahora todo es beneficio, todo es bendición. Tenemos como fruto de la justicia la santificación y como final, bendito sea el Señor, y como fin la vida eterna. Ay, no hay muerte para nosotros. Cuando lleguemos al final estaremos deseando cuando llegará la hora. Ya se acerca mi día. Cuando voy a oír el llamado del Señor, cuando voy a oír la trompeta del Señor y me voy a ir al encuentro del Señor. Yo voy a celebrar, yo voy a celebrar al Señor, serán días de gozo. Cuando allá se pase lista mi nombre, yo feliz responderé. Versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sigas detrás del pecado, porque vas a pagar las consecuencias. La paga del pecado es muerte, la paga del pecado es ruina. Pero ahora ven al Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Este es el momento en que yo hago la oración para entregarte al Señor. ¿Estás dispuesto? Él quiere romper tus cadenas. Allí donde estás, en el nombre del Señor, yo quiero invitarte que pongas la mano derecha en tu corazón, que cierres tus ojos y que repitas conmigo esta oración. Di conmigo, Dios mío, en este momento, vengo delante de ti para pedirte perdón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Borra mis pecados con tu sangre. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Ahora soy libre. Que lo sepa el mundo entero. Quiero proclamarlo. Quiero predicarlo. Quiero hablarle a mis amigos. A mis familiares. Que tú me hiciste libre. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y hasta el lunes. Ya estamos en fin de semana. Que disfrutes con familia. Y mañana te esperamos en la conferencia con el pastor Puerta. Pregúntale al hermano Puerta. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Les saluda el pastor José Gutiérrez de Uruguay.
invitación el día 25 de septiembre a nuestro canal Luz TV Internacional, donde tendremos la conferencia con el lema Pregúntale al pastor, porque el Señor dijo, volverán las multitudes y serán 10 veces mayores que antes. Que el Señor te bendiga, no te lo pierdas. Hora de Venezuela, 11 de la mañana, hora de Argentina, 12 del mediodía, hora de España, 5 de la tarde. Shalom. Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar. Escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! Hermano Puerta, ¿puede un creyente hacer ayunos en su casa o debe hacerlos en la iglesia? El mejor lugar es en tu aposento, en tu cuarto, donde tú vives. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, tú cuando ayunas, éntrate en tu aposento, cerrada tu puerta, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público.